nos salvarás. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Contestaron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me dicen. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene tener a un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a mirar y enseguida cayó. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza
y así poder comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento nos arrodillamos o hacemos una inclinación profunda. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
de hoy en la Basílica de San Pedro, el padre Cantalamessa hizo la homilía, que es una homilía para el mundo entero. Yo me permito, por este motivo, reproducirla aquí en la lectura. Despreciado y rechazado por los hombres. Son las palabras del profeta Isaías con las que se ha iniciado la liturgia de la palabra de hoy. El relato de la pasión que ha seguido ha dado un nombre y un rostro a este misterioso hombre de dolores, despreciado y rechazado por los hombres. El nombre y el de Jesús de Nazaret. Hoy queremos contemplar al crucificado precisamente en esta apariencia como el prototipo y el representante de todos los rechazados, los desheredados y los descartados de la tierra, aquellos ante los cuales se gira el rostro hacia otra parte para no verlo. Jesús no ha empezado ahora en la pasión a hacerlo. En toda su vida, Él formó parte de ellos. Nació en un establo porque para los suyos no había puesto en la posada. Al presentarlo en el templo, los padres ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones, la ofrenda prescrita para los pobres que no podían permitirse el lujo de ofrecer un cordero. Un auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante toda su vida pública no tiene dónde reclinar su cabeza. Un sin techo. Y llegamos a la pasión. En el relato de ella hay un momento en el que no nos detenemos a menudo, pero Jesús en el pretorio de Pilato. Los soldados han observado en la explanada yacente un arbusto de espinos. Han cogido un haz y se lo han presionado sobre la cabeza. Sobre la espalda, todavía sangrante por la flagelación, han colocado un manto como burla. Tiene las manos atadas con una tosca. En una le han puesto y en la otra una caña, símbolos jocosos de su realeza. Es el prototipo de las personas maniatadas, solas. A menudo son los pobres, los que no tienen nada. Ecce homo. He aquí el hombre, exclama Pilato, al presentarlo poco después al pueblo. Palabra que después de Cristo puede ser dicha del grupo sin fin de hombres y mujeres humillados, reducidos a objetos, privados de toda dignidad humana. Esto es un hombre. El escritor Primo Levi tituló así el relato de su vida en el campo de exterminio de Auschwitz. En la cruz, Jesús de Nazaret se convierte en el emblema de toda esta humanidad humillada y ofendida. Vendrían ganas de exclamar: despreciados, rechazados, parias de toda la tierra. El hombre más grande de toda la historia ha sido uno de vosotros.
a cualquier pueblo, raza o religión que pertenezcáis, tenéis el derecho a reclamarlo como vuestro. En este clima, el escritor y teólogo afroamericano Thurman, aquel a que Martin Luther King consideraba su maestro y el inspirador de la lucha no violenta por los derechos humanos, escribió un libro titulado Jesús y los desheredados. En él hace ver lo que representó la figura de Jesús para los esclavos del sur de los Estados Unidos, de los que él tiene un descendiente directo. En la privación de todo derecho y en la abyección más total, las palabras del Evangelio que repetía el culto negro era la única reunión que se les consentía. Daban nuevamente a los esclavos el sentido de su dignidad de ser hijos de Dios. En este clima nacieron la mayoría de los cantos espirituales negros que todavía hoy conmueven al mundo. En el momento de la subasta pública, habían vivido el desgarro de ver a las esposas separadas de los maridos y a los padres respecto a los hijos, vendidos a dueños diferentes. Es fácil intuir con qué espíritu cantaban bajo el sol o en el interior de sus cabañas. Nadie sabe el dolor que he experimentado, nadie excepto Jesús. Este no es el único significado de la pasión y muerte de Jesús, y ni siquiera el más importante. El significado más profundo no es el social, sino el espiritual y místico. Aquella muerte redimió al mundo del pecado, llevó el amor de Dios al punto más lejano y más oscuro en el que la humanidad se había metido en su huida de Él, es decir, en la muerte. No es, decía, el sentido más importante de la cruz, pero es el que todo creyente y no creyente puede reconocer y todos, repito, no solo los creyentes, sí, por el hecho de su encarnación, el Hijo de Dios se hizo hombre y se unió a toda la humanidad por el modo en que se produjo su encarnación. Se ha hecho uno de los pobres y rechazados, ha abrazado su causa. Él mismo se ha encargado de asegurárnoslo cuando solemnemente afirmó que lo que hicimos por el hambriento, el preso, el exiliado, se lo hicimos a Él, y lo que omitimos hacérselo a ellos, no se lo hicimos a Él. Pero no podemos detenernos aquí. Si Jesús solo tuviera esto que decir a los desheredados del mundo, no sería más que uno entre ellos, un ejemplo de dignidad en la desventura y nada más. Más aún, sería una prueba ulterior a cargo de Dios que permite todo esto. Es conocida la reacción indignada de Iván, el hermano rebelde de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, cuando el hermano menor, Alyosha, le menciona a Jesús. Se trata del único sin pecado y de su sangre. No, me había olvidado de él, y más aún me maravillaba mientras se discutía cómo era posible que tardaras tanto en sacarlo contigo,
ya que comúnmente en los debates todos los de vuestra parte le ponen a él delante cualquier otra cosa. Efectivamente, el Evangelio no se detiene aquí. Dice también otra cosa. Dice que el crucificado ha resucitado. En él se produjo un vuelco total de las partes. El vencido se ha convertido en vencedor. El juzgado se ha convertido en juez. La piedra descartada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular. La última palabra no ha sido y no será nunca la de la injusticia y la opresión. Jesús no ha devuelto solo la dignidad a los desheredados del mundo, les ha dado esperanza. En los 3 primeros siglos de la Iglesia, la celebración de la Pascua no estaba distribuida como ahora, en varios días, viernes, sábado y domingo de Pascua. Todo estaba concentrado en un solo día. En la vigilia pascual se conmemoraba tanto la muerte como la resurrección. Más concretamente, ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados. Se conmemoraban más bien como el tránsito de Cristo de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra Pascua significa tránsito, paso del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, tránsito de Cristo de este mundo al Padre, tránsito del pecado a la gracia de los creyentes en Él. Es la fiesta del vuelco obrado por Dios y realizado en Cristo. Es el comienzo y la promesa del único camino pleno, totalmente justo y irreversible en la suerte de la humanidad. Pobres, excluidos, pertenecientes a distintas formas de esclavitud todavía en curso en nuestra sociedad. La Pascua es vuestra fiesta porque es el anuncio de vuestra libertad. La cruz contiene también un mensaje para aquellos que están en la otra orilla, para los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de vencedores. Y es un mensaje, como siempre, de amor y de salvación, no de odio o venganza. Les recuerda que al final están vinculados al mismo destino de todos, que débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos están sometidos a la misma ley y a los mismos límites humanos. La muerte, como la espada de Damocles, pende sobre la cabeza de cada uno colgando de un día. Pone en guardia contra el peor mal para el hombre, que es la ilusión de la omnipotencia. No hay que ir demasiado para atrás en el tiempo, basta repensar la historia reciente para darnos cuenta de lo frecuente que es este peligro y cuántas personas y pueblos lleva a la catástrofe. La Escritura tiene palabras de sabiduría eterna dirigida a los dominadores de la escena de este mundo. Aprended, gobernantes de toda la tierra, los poderosos serán examinados con rigor, dice la sabiduría. En la prosperidad el hombre no comprende, es parecido a las bestias que mueren, proclama el Salmo 49.
¿para qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o se destruye a sí mismo?, afirma San Lucas. La Iglesia ha recibido el mandato de su fundador de ponerse de parte de los pobres y los débiles, de ser la voz de quien no tiene voz, y gracias a Dios es lo que hace sobre todo su pastor supremo. La segunda tarea histórica de las religiones deben juntas asumir hoy, además de promover la paz, es no permanecer en silencio ante el espectáculo que está ante la mirada de todos. Pocos privilegiados poseen bienes que no podrían consumir, aunque viviesen incluso siglos enteros, y masas aniquiladas de pobres que no tienen un trozo de pan y un sorbo de agua para dar a sus hijos. Ninguna religión puede permanecer indiferente, porque el Dios de todas las religiones no es indiferente ante todo esto. Volvamos a la profecía de Isaías de la que hemos partido. Comienza con la descripción de la humillación del siervo de Dios, pero se concluye con la descripción de su exaltación final. Es Dios que habla. Por los trabajos de su alma verá la luz. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Dentro de 2 días, con el anuncio de la resurrección de Cristo, la liturgia dará un nombre y un rostro también en este triunfador. Velemos y meditemos en espera. Cristo en la cruz oró por todos sin distinción alguna. Nosotros, siguiendo su ejemplo, oremos por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del mundo entero. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su Santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras
y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los ministros y los fieles católicos. Oremos también por nuestro obispo Camilo Fernando, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados por el bautismo, quedan incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuente entre los hijos adoptivos por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conserva a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que los consagrados por un solo bautismo los conserves unidos en la integridad de la fe y los una al vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor.
por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen y no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarse como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera por Jesucristo nuestro Señor. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda paz a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortalezas de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Por la pandemia del coronavirus. Oremos, queridos hermanos, por nuestra humanidad, que gran parte de ella padece la enfermedad por el COVID-19 y otra parte de ella está aislada de manera preventiva en sus hogares, con la incertidumbre en los días venideros, para que fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso solidario con los más necesitados, podamos salir triunfantes de esta batalla y glorifiquemos tu nombre eternamente. Dios Todopoderoso y Eterno, te encomendamos a nuestra humanidad que clama a ti por el fin de la pandemia y por un nuevo resurgir de la humanidad reconciliada en Cristo con Dios, con sus hermanos y con la naturaleza. De igual manera, te encomendamos a los adultos mayores, los más vulnerables ante esta amenaza, y bendice el trabajo arduo de médicos y enfermeras y voluntarios para que, superando el miedo y el agotamiento y aún arriesgando su propia vida, atiendan a tus pacientes con amor, entrega y abnegación, confiados en que pronto, con tu misericordia, volveremos a reencontrarnos y glorificarte.
Pedimos también en este momento por el papacito del padre Edinson Ciro, párroco de Puerto Nare, quien fue internado en la clínica para una operación de apendicitis. Rogamos por él y por su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a vivir entonces esta segunda parte en la liturgia de este día, la adoración de la Santa Cruz. Hermanos, este es el árbol de la cruz. Digamos, vamos a adorarlo. Hermanos, este es el árbol de la cruz. Digamos, vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Hermanos, este es el árbol de la cruz. Digamos, vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. En este momento nuestro obispo, Monseñor Camilo Fernando, después de haber adorado la Santa Cruz, presenta a nuestra diócesis y a toda la humanidad el misterio de la cruz. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oremos. Dios poderoso y eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Inclinaos para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafirmado por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, muchas gracias por permanecer en esta transmisión de esta celebración. Los invitamos esta noche a las 7 de la noche para que nos acompañen en el sermón de las 7 palabras y el rezo de los 33 credos. Les pedimos disculpas por los problemas en la transmisión. Son dificultades del servicio de internet que se salen de nuestras manos. Gracias a todos ustedes y nos conectamos entonces esta noche a las 7 de la noche en la celebración del sermón de las 7 palabras y el resto de los 33 credos. Buena tarde, Dios los bendiga.